al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al 35. Vamos a estar disertando esta mañana, si Dios lo permite. Sí quiero que esté en sus Biblias, aunque tengo la Biblia de las Américas. Sí quisiera que vaya viendo algunas cosas. Con todo, nuestro hermano Andresito ha puesto el texto. En la pantalla. Bien. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hasta ahí, mis hermanos, la palabra inspirada por Dios. He titulado a este sermón: el pan que sacia para siempre. El pan que sacia para siempre. ¿Alguien sabe cuál es el río Pactolo? Nombre raro, ¿no es cierto? Río Pactolo. Bueno, hoy es conocido como Sar-Chaú. Más difícil todavía. Sar-Chaú. Les cuento algo. Este río, dicen que es el río que enriqueció a Lidia, a este país. Se decía que en el fondo del río, bueno, y esto es verdad, mis hermanos, se decía que en el fondo del río había mucho oro, ¿sí? Probablemente de muchos antiguos, alguna civilización que dejó ahí el oro. Y Lidia fue uno de los primeros países que acuñó la moneda de oro. Pero hay una historia detrás de esto que explica, entre comillas, el por qué este río tenía oro. Y es la historia de la mitología griega. Obviamente es mitología, mis hermanos, es ciencia ficción. De la mitología griega, que es la del rey Midas. No sé si alguien ha escuchado la del rey Midas. Bueno, les quiero contar esta pequeña historia. Dice: Midas era rey de Frigia, un hombre riquísimo en gran manera y muy poderoso. Pero su corazón ansiaba más dinero y más poder. Un día, los sirvientes de Midas capturaron a un viejo sátiro llamado Sileno
¿Qué son estos sátiros? Estos sátiros, según la mitología griega, eran criaturas que tenían la mitad del cuerpo era de hombre y la otra mitad era de cabra. ¿Sí? Estos sátiros eran criaturas que se la pasaban bebiendo y eran acompañantes del dios Dionisio, que era el dios del vino y de la fiesta. Entonces estos sátiros iban donde el dios Dionisio estaba, ¿sí? Y los sirvientes de Midas capturan a un viejo sátiro llamado Sileno, uno de los más importantes sátiros, según esta mitología. Este dios era dios del vino y la fiesta. Y este sátiro fue capturado completamente borracho. Midas, al ver que era un sátiro, esta criatura, no lo castiga, sino que lo trata con hospitalidad durante varios días y le servía. Cuando Dionisio, este dios del vino y de la fiesta, se entera de lo que sucedió y supo de la generosidad de Midas, quiso darle una recompensa. Le ofreció concederle un deseo, cualquier tipo de deseo. Midas, al ser un hombre que estaba cegado por la codicia, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Dionisio, en medio de su bebida, le advierte: ten cuidado con lo que estás deseando. Ten mucho cuidado, piénsalo bien. Midas estaba totalmente cegado y dice: no, yo quiero ese deseo. Así que Dionisio le cumple su petición. Y Midas estaba encantado. Tocaba piedras y se convertían en oro. Tocaba flores y se convertían en oro. Tocaba muebles y se convertían en oro. Todo se transformaba en oro puro. Y su reino empezó a brillar por todo lado. Pero muy pronto vino el desastre. Midas tuvo hambre y cogió un pedazo de pan y este se transformó en oro sólido. Cogió un poco de vino y este se transformó en oro sólido. Al momento entra su pequeña hija que amaba con todo su corazón y corre a los brazos de papá, y la pequeña quedó convertida en una estatua de oro. Lo que parecía una bendición se transformó en una maldición. Entonces Midas corre a los dioses y ruega desesperadamente a Dionisio que lo liberara de este don, entre comillas. Así que el dios se compadeció y le dijo que se bañara en el río Pactolo, el que les mencioné. Así que Midas corrió desesperadamente al río, y cuando Midas se sumerge, el poder del oro se desprendió de él y el río quedó lleno de arenas doradas. Ese es el mito que explica por qué este río tenía oro. Ahora, esta historia es fascinante, mis hermanos. Diríamos que solamente un cuento que no sucedió, que se lo inventaron, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, hay muchos Midas el día de hoy. Midas buscó a dioses para obtener oro y terminó esclavizado por su propio deseo. Muchos hoy en día, como la multitud que acabamos de leer, buscan a Jesús por lo que Él les puede dar, mas no por lo que Él es, mas no por quién es Jesús. Así que, como Midas, el día de hoy, mis hermanos, usted y yo corremos el mismo peligro. Y justo eso es lo que le pasó a esta multitud que buscaba a Jesús. Así que, con esta pequeña introducción vamos a comenzar nuestro estudio, y lo he dividido en 4 partes, mis hermanos. ¿Sí? 4 partes. La primera parte es la multitud que busca a Jesús por razones equivocadas. La multitud que busca a Jesús
por razones equivocadas. Hoy ya estamos empezando a grabar, ya no solo en audio, sino también en video para que puedan ver, mis hermanos. La multitud busca a Jesús por razones equivocadas. Versículo 22 al 27. Vamos a leer y Andresito va a poner el texto en la pantalla. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Hasta ahí vamos a leerlo. Bien, ¿qué había pasado antes? Ustedes saben que hubo la alimentación de las 5,000 personas, que en total eran 15,000 personas más o menos, donde el Señor había alimentado con un poco de pan y con un poco de peces. El Señor toma estas cestas, da gracias y alimenta a 15,000 y sobró 12 cestas de comida. Luego esta multitud quiere hacerle rey a la fuerza y el Señor Jesús se niega y se va solo a orar, a estar con su Padre. Mientras tanto, les dice a sus discípulos que tomen la barca y que se adelanten. Los discípulos se suben y empiezan a ir. Y dice la palabra del Señor que viendo a lo lejos Jesús, que estos discípulos empiezan a tambalear y a remar con fuerza, el Señor Jesús se les adelanta caminando sobre el mar. Y estos piensan que era un fantasma, el chamuco. Pero el Señor Jesús le dice: no tema, yo soy. Sube a la barca con ellos y llega al otro lado del mar. Hasta ahí la historia anterior. Ahora continúa. Esto es al día siguiente, mis hermanos. La multitud probablemente se quedó dormida, ya descansó, estaban bien comidos y se dan cuenta que no está Jesús. Y empiezan a buscarlo desesperadamente, porque la idea es esta, de que había una ansia por buscarlo, y desesperados, sé, esto me estoy inventando, tal vez formaron comisiones, a ver, tú te vas para allá, estamos 15,000, no lo vamos a encontrar. Estamos 15,000 y todos lo conocemos. Así que, manos a la obra, se fueron y empiezan a buscarlo y a razonar. Y dentro de este razonamiento dicen: a ver, aquí solo hay una barca. Jesús no se subió a la barca. Pero sí vimos que los discípulos sí se fueron. La pregunta es: ¿dónde está Jesús? Había dos barcas, Jesús no subió a la una, los discípulos subieron y se fueron. Estamos al otro lado del mar y Jesús no está. Como los problemas de matemáticas. ¿Cuántos kilómetros recorrió la barca? ¿Quién era el que remaba? No. ¿Dónde está Jesús? Y este pueblo empieza a buscarlo. Empieza una búsqueda ansiosa y algo desesperada, porque desapareció misteriosamente. Era un pueblo pequeño, mis hermanos. Nadie podía desaparecer así, de la noche a la mañana. Mientras buscan, porque la idea es que pasa tiempo y siguen buscando, llegan más barcas de Tiberias. Y
Y dice que llegan cerca del lugar donde el Señor dio gracias. Aquí voy a hacer un paréntesis, después de seguir contando la historia, un paréntesis. Note que el texto dice, versículo 23, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Vean, mis hermanos, el texto no dice de cerca del lugar donde el Señor hizo magia. No. Cerca del lugar donde el Señor multiplicó los panes y los peces. No. Dice cerca del lugar donde dio gracias. ¿Por qué? Porque en la historia Juan quiere hacer énfasis en una cosa, mis hermanos. Él no quiere hacer énfasis en el pan. Él no quiere hacer énfasis en el milagro, en la repartición o en la alimentación. El Señor, el Espíritu Santo inspira a Juan para que Juan haga énfasis en el verdadero dador, en Cristo Jesús, aquel que dio gracias. En Él, porque en Él se centra todo. El versículo 24 dice, al no encontrar a Jesús a Jesús ni a sus discípulos, se embarcaron hacia Capernaum buscándolo. Ahora, ¿cuántas barcas esperarían para que lleven a esta multitud hasta Tiberias? Hasta Capernaum. Hay algunos historiadores que dicen que esperaron ansiosamente, se subieron los que más pudieron a las barcas, incluso algunas estaban sobrecargadas, mientras otros corrían rodeando el lugar para poder llegar a encontrar a Jesús al otro lado del mar. Se suben desesperadamente y empieza otra vez esta búsqueda implacable de Jesús. Gente que busca a Jesús, no les importó tomar una barca y pasar al otro, no les importó pagar, no les importó, simplemente querían encontrarlo. Y una vez llegaron al otro lado, por fin lo vieron. Ahí está. Y apenas lo ven, le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste? En el original, la pregunta es, ¿cómo es que ya estás aquí? O sea, curiosidad y algo de reclamo, ¿no? O sea, me haces buscarte por todo lado. O sea, medio cierro los ojos y ya no estás. O sea, dime si vas a hacer así para acostumbrarme, pues entonces cada que me voy a dormir irte a buscar. Pero como Jesús es Dios, no responde la curiosidad superficial de la gente, sino que responde a la intención del corazón, a la motivación del corazón. Así que en el versículo 26 les dice, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis y saciasteis. ¿Qué pasó aquí? El Señor Jesús, en su conocimiento todopoderoso, apunta directamente al error de las personas, a la llaga, porque somos como la multitud, mis hermanos, como Midas. Buscamos a Jesús por lo que nos puede dar, pero no por lo que Él es. Podríamos decir, esta gente buscaba a Jesús desesperadamente, eran verdaderos discípulos. Esta multitud no le importó pagar y pasar al otro lado, buscaban a Jesús de corazón. Pero mis hermanos, buscar a Jesús no siempre es fe que salva. Puede ser ansiedad por provisión inmediata disfrazada de fe. ¿Me hice entender?
¿Sí? Buscar a Jesús, o más bien tu búsqueda y mi búsqueda de Jesús, no puede ser siempre la correcta. No siempre tener ese deseo de buscar a Jesús es esa fe que me va a salvar. Y Jesús hace una diferenciación entre señal y milagro. No sé si usted se dio cuenta en el versículo 26. ¿Se dio cuenta? Vamos a leerlo juntos. Versículo 26. Jesús le respondió y les dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Diferencia entre señal y milagro, mi hermano. El Señor Jesús le dice: ustedes no han visto las señales, porque la señal, ¿a quién apunta? La señal apunta a Cristo. Ustedes vinieron a consumir el milagro, el que apunta al estómago. La señal apunta a Cristo, mis hermanos. Nos hemos vuelto consumidores de milagros. Es decir, queremos una fe utilitaria, que me sirva para algo. Si esta fe no produce, estoy perdiendo el tiempo. Hay sillas vacías aquí. ¿Será tal vez porque si vienen aquí están perdiendo el tiempo? Porque no estoy tocando las cosas para que se conviertan en oro. No sé, mis hermanos. No sé. Hay gente que no viene porque está enferma y que el Señor se compadezca. Hay gente que no viene porque está en otra ciudad. Y que Dios los guarde y los bendiga y que los traiga con bien. Pero hay aquellos que no vienen porque prefirieron otras cosas. Porque probablemente esa fe no es una fe que salva. Es una fe que busca la utilidad. ¿Por qué buscas a Jesús? Pregunto. Lo busco por lo que puedo recibir de Él, porque necesito sus bendiciones, porque yo necesito sanidad, porque yo necesito dinero, porque yo necesito que me sane, porque estoy con problemas. Por eso lo busco a Jesús. ¿Cuál es tu motivación para buscar a Jesús, mi hermano? Mi hermana. ¿Cuál es tu motivación que te hace buscar a Jesús? Y el Señor continúa diciendo en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste selló Dios el Padre. Ahora aquí, mis hermanos, hay el griego que es clave para que podamos entender esto, no por confundirlos, mis hermanos, pero aquí hay un imperativo presente que va dirigido o va orientado a la vida sostenida. ¿Sí? Eso significa en griego. Y es la palabra perece. Perece. Este está en imperativo presente. Y también la palabra permanece. Es decir, el Señor Jesús está haciendo un juego de palabras. Tanto perece como permanece se parecen. Y a este léxico bíblicamente se le conoce como léxico joánico. Después explicaremos de eso. Este léxico joánico habla de dos cosas: de corrupción versus permanencia. De lo que se muere versus lo que permanece para siempre. Así que, como les digo, no es mi intención usar estos términos, solo que es importante resaltar el énfasis que hace Juan al escribir esto. ¿Buscas lo que perece o lo que permanece? ¿Buscas lo que corrompe o lo que dura para siempre? ¿Qué buscas, mi hermano?
¿Qué buscamos? Porque, mi hermano, tú te levantas cada día para buscar algo. O buscas tu sanidad, o buscas que tus problemas ya se hayan acabado, o buscas trabajo, o buscas provisión, o buscas estar en paz. O sea, no creo que nadie de los que están aquí se levante y diga, hoy le voy a hacer la vida imposible a mi esposo. Hoy es el día en el que me levanté con ganas de molestar a mi jefe. No, o sea, no creo, mis hermanos, no creo. Así que, amado hermana, amado hermano, amado hermana, amigos, amigas que están hoy aquí, perdemos el tiempo en lo pasajero, mis hermanos, en lo que mañana se borra, en lo que la gente no recuerda. Mira, probablemente tienes por ahí un saco que le ocupaste tiempo, fuiste a verlo, te lo mediste, te quedó bien, te gustó, te lo compraste. ¿Y hoy dónde está? Tal vez es el trapeador de tu casa. El boxer, dice por acá el hermano. No diga eso, hermano. Trabajamos por aquello que corrompe, mis hermanos. Y Jesús está siendo sumamente claro. No les dice, miren, lo que pasa es que me tocó caminar por el mar. ¿Sí? O sea, yo vi que mis discípulos de gana los mandé solos. O sea, ya se me estaban ahogando, entonces yo fui corriendo, caminando sobre el mar. No. El Señor no les explica lo que ocurrió, porque a la larga, caminar por el mar era una señal de que este hombre es el Hijo de Dios. No, pero no les explica eso. Les corrige el corazón. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué buscas de Jesús? ¿Qué esperas de Dios, mi hermano? Mi hermano. Y recomiendo que nos hagamos esta pregunta, todos. No vaya a ser que estemos tratando de seguir a Jesús por motivos equivocados. Mis hermanos, hay una enfermedad que atormenta mi vida. Mi vida es real, no me estoy inventando, no es mitología griega. A este pequeño elfo. No, mis hermanos. Hay una enfermedad que atormenta mi vida. Ayer estaba sentado en la sala, me puse a orar, a pedirle al Señor sanidad. Y estaba escuchando canciones y traje la computadora y me puse a buscar unas bases bíblicas que quería ver de lo que yo estaba escuchando. Porque no podemos escuchar lo que queramos, mis hermanos. Puse a buscar y escuché, mientras buscaba, escuché el preludio de una canción que decía así: un día sonará la trompeta y veré al Rey Jesús cabalgar sobre las nubes. Ese día mi alma cantará y dirá: me voy a casa. Mis hermanos, esa pequeña frase para mí fue un sacudón increíble. ¿Sabes por qué? Porque es posible que el Señor no me sane hasta que yo me muera. ¿Y sabes qué? Él sigue siendo Dios. Es posible que Él permita que esto sea lo que me atormente toda mi vida. Así que me pregunté a mí mismo si lo sigo por lo que Él puede hacer o lo sigo por quien Él es.
Y yo estaba orando que me sane. Y dije, no, Señor, es tu voluntad y tú lo sabes. Tú entiendes las lágrimas más que las palabras. Señor, ayúdame a buscarte por quién eres tú, no por lo que me puedes dar. A todo esto, mis hermanos, que acabamos de ver, el Señor Jesús le puso una firma de que es real. Busquen el alimento que permanece para que tengan vida eterna, la cual, y el texto dice, yo soy el único que la doy. Nadie más. Eso es lo que significa, este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesús, el Hijo de Dios, es este agente acreditado para dar vida eterna. Hasta aquí, mis hermanos, tenemos a una multitud confundida y ansiosa, que busca a Jesús porque desaparece misteriosamente. Busca a Jesús con un sentido materialista, sabiendo lo que pueden esperar de Él. Lo buscan no por simple curiosidad, lo buscan porque es el dador del pan, porque Él les puede llenar el estómago. Ese pan que se corrompe y se olvida con el tiempo. Así que si la Biblia dice al siguiente día, estoy más que seguro que probablemente ya se levantaron con ganas de desayuno. Ya tenían hambre. Y con esto pasamos al segundo punto. La verdadera obra que Dios demanda. Versículo 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ponga atención a esta frase, mi hermano. ¿Qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? ¿Singular o plural? Sí, dígalo con confianza, mi hermano. Plural. ¿Qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Esto revela que la multitud tenía una mentalidad meritista. ¿Qué es mentalidad meritista? Bueno, les voy a explicar. La mentalidad meritista es la forma de pensar que cree que todo en la vida, y en especial la relación con Dios, se gana por méritos propios. Esa es la mentalidad meritista, que todo en la vida, y en especial la relación con Dios, se gana por méritos propios. Es decir, yo tengo una relación con Dios por esfuerzo, porque hago buenas obras, porque me sacrifico, porque soy disciplinado, porque soy moral, etcétera, etcétera. En términos sencillos, es la idea de que si me porto bien, me va bien. Y si hago lo correcto, Dios debe bendecirme después. Mi hermano, ¿ha escuchado usted la frase, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Es verdad esa frase? No, solo pasó una vez. Y le pasó a Jesús. Usted es bueno. En serio que es bueno. Mire su corazón. Examínese. Porque desde ahí, desde que usted diga yo soy bueno, ya es malo. Porque usted está engañado, hermano. Usted se engaña a usted mismo. Archie Sproul dijo esa frase. No es mía. A la gente buena le pasan cosas malas. Pero eso solo sucedió una vez. A Cristo Jesús.
Así que eso significa la mentalidad meritista. Es como una balanza cósmica. Mientras más buenas acciones pesen más que las malas, estoy seguro. ¿Sí? Me imagino que usted ha escuchado la frase, o estas frases, que dice: si sufro ahora, Dios me recompensará después. Al que madruga, Dios le ayuda. Al que hace las cosas bien, termina bien. Mi hermano, esta mentalidad tiene un grave problema, pero un grave problema. Confunde la justicia con gracia, mis hermanos. Piensa que justicia y gracia son lo mismo. Pero la Biblia enseña lo contrario, que nadie puede alcanzar a Dios por méritos propios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? No vaya allá porque es un texto conocidísimo, mis hermanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Todos. Efesios 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes. Eso es don de Dios. No por el plural que vimos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, el Evangelio no es un sistema meritocrático, sino es un regalo inmerecido de Cristo. Lucas, capítulo 18. Vamos por allá un momento en sus Biblias. Lucas 18, versículo 9 al 14. Amor. Lucas 18, 9 al 14. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Dice la palabra del Señor. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no soy estafador, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Así oraba, vean, mis hermanos. Okay. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel otro no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado o enaltecido. Esta mentalidad meritista se filtra incluso hasta en la vida diaria, mis hermanos. Pensar que valgo por lo que yo hago, por lo que yo produzco, por lo que estudio, por lo que gano, te da la capacidad de humillar a otros, a tu propio esposo, a tu propia esposa. Es que como tú no trabajas, entonces no opines. Cerradito él. ¿Sí? No opines. Y el Evangelio viene y rompe eso.
Y nos recuerda que nuestra identidad, mis hermanos, y salvación descansa en Cristo, en lo que Él hizo, no en lo que yo pueda lograr o no. Versículo 29. El Señor Jesús dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Singular o plural? Singular. Ellos le preguntan en plural y el Señor le responde en singular. A ver, no son obras, es la obra. La obra de Dios es que Él se encarnó. Dios mismo está parado frente a ustedes y fue a la cruz y va a ir a la cruz. Ustedes lo único que deben hacer es creer en el que Él ha enviado. El Señor habla en singular, no por obras para que nadie se gloríe. La obra de Dios es lo que Dios produce y demanda: fe en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre una religión por obras y el Evangelio de la Gracia. Punto número 3. El verdadero pan no es Moisés, es Cristo. Vamos a leer. Versículo 30 al 34. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Se da cuenta lo que pasó? Ellos piden otra señal para creer. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra realizas? Y a esto también es una ironía joánica. Tras ver la multiplicación de los panes y los peces, piden otro milagro. Exigen pruebas de lo que Él me está diciendo. Y el Señor pudo decirles: ¿cómo creen que llegué a este lado del mar? A ver. ¡Oh! El Hijo de Dios. No. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban ciegos. Ellos tenían esta mentalidad meritista. Miden a Jesús con la misma lógica con la que miden a un profeta. En este caso, a Moisés. Ellos quieren ver para creer. Ver para creer. Pero mi hermano, la fe resulta que es al revés. Bienaventurado el hombre que sin haber visto ha creído. Así que estos hombres entonces apelan al maná. Dice: nuestros padres comieron el maná del cielo que les dio Moisés. Y está escrito: pan del cielo les dio a comer. Hasta se hacen medios teólogos discutiendo con Jesús mismo. Está escrito. A ver, está escrito. ¿Qué vas a decir en eso? Ellos citan a Éxodo capítulo 16 y a Nehemías capítulo 9. Es decir, le atribuyen implícitamente el don a Moisés. Y a Moisés lo ponen como estándar, como lo más alto. Pero el versículo 32 dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
Y otra vez aquí, mis hermanos, el griego es clave. Hay un tiempo perfecto versus un tiempo presente. El don antiguo fue histórico y típico. El del Padre es actual y definitivo. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, lo voy a explicar de otra manera. Hubo maná que descendió del cielo. Porque el pueblo le pidió a Moisés, Moisés oró y Dios les proveyó maná. No fue Moisés. Pero ese pan se dañaba, se podría. Por eso ustedes no debían guardar ese pan, ¿se acuerdan? No guarden, al otro día van a tener. Pero había gente que guardaba y eso pestaba. Bueno, eso se dañó. Lo que el Padre les está dando ahora es genuino y es para siempre. Moisés fue un instrumento. Mi Padre es el verdadero dador. Vean, escuchen, les dice, yo soy el proveedor. Por eso Jesús continúa diciendo, el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, la palabra descender es encarnación, es aquel que se encarna. El pan de Dios es el que se ha encarnado en un hombre y está frente a ustedes. En otras palabras, Moisés oró y yo le escuché y yo les di maná. No porque Moisés haya orado, sino porque yo quise hacerlo. Yo soy quien descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, esta palabra mundo en Juan significa humanidad caída en general, no universalismo. ¿Sí? Mundo no es cada una de las personas del mundo. No. Sino que mundo es todos, no solamente Israel. ¿Sí? Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no solamente a Israel, sino hay salvos en todo el mundo. Pero no es que Dios salvó a cada uno, a cada una de las personas. Sí, ¿no? Sí me hago entender, ¿no? Ya. Salud. Versículo 34, le dicen, Señor, danos siempre este pan. Y ahora, aquí hay algo raro, mis hermanos, aquí hay una ambigüedad. La palabra Señor. Diríamos, bueno, le están diciendo Dios. Pero no, mis hermanos. Esta palabra Señor significa caballero o un título reverente. Esta petición concuerda con la misma historia de la mujer samaritana. ¿Recuerda a la mujer samaritana? Cuando llega al pozo, el Señor le explica que Él es el agua y le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir otra vez al pozo. Señor, dame de esa agua. La misma frase utiliza esta multitud, el Señor, danos ese pan. Ellos piden una señal mayor que el maná y que Jesús les aclara, el pan vino del Padre, no de Moisés. Ahora el Padre da el verdadero pan, aquel que se encarna y viene a este mundo y les da vida. Señor, danos ese pan. Una respuesta superficial, para no tener hambre otra vez. Y así ya no te seguimos, Señor. Mira, hagamos un pacto. Tú nos das ese pan y nos regresamos a casa. Lo único que queremos hacer es ya no comer nunca más. Estar saciados por siempre. Ahí cabe ese meme que le está pegando una cachetada. Jesús pegando la cachetada a la multitud. Y con esto pasamos al cuarto y último punto, mis hermanos. Último punto, así que ya, despierten, estamos llegando.
Última parada. La declaración suprema de Jesús. La declaración suprema de Jesús. Hermano, ayúdame una agüita, por favor. ¿Agua? Sí, que estoy que me seco. La declaración suprema de Jesús. Versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Otra vez la palabra yo soy. ¿Qué significa esta frase? ¿Está diciéndole simplemente que yo soy algo? No. Esta palabra yo soy es la que hablamos el anterior domingo. ¿Sí? Él subsiste en sí mismo. Lo que él está diciendo es que yo subsisto por sí mismo. Yo soy todopoderoso. Yo soy. Este todopoderoso también es el pan de vida. No les dice, yo traigo pan, sino que dice, yo soy el pan. Si vienes a mí, serás saciado. No tendrás hambre y no tendrás sed nunca. Gracias, hermano. Muchas gracias. Lo que el Señor les dice es que no buscarán más sustitutos. No sé si me hago entender. Me estoy secando, mis hermanos. Yo soy el pan de vida. Si vienes a mí, tú no estarás buscando un pan que te sacia por un tiempo y luego se va y se esfuma. No. Si tú vienes a mí, tú serás saciado para siempre. Tú no tendrás hambre ni tendrás sed. Un pan que te quita la sed. Él es el pan de vida. Mira, mi hermano, la multitud buscaba a Jesús por intereses materiales. ¿Qué obras haremos?, le preguntan. Y le pedían señales. ¿Qué obra haces tú? Y se aferraban a la tradición. Nuestros padres comieron maná. Así que este versículo 35 es como un grito de amor del Padre y del Hijo. En otras palabras, a los que están cansados de buscar aprobación, ven a mí y no tendrás que seguir demostrando tu valor. A los que se sienten vacíos, aunque tengan éxito, aunque tengan dinero, aunque no les falte lo material, yo soy tu pan, tu satisfacción real, soy yo. A los que viven esclavizados por el miedo a no ser suficientes, cree en mí y nunca más tu alma tendrá sed. Jesús se presenta como la respuesta definitiva al hambre del corazón humano. Donde Midas quería oro y la multitud quería pan, Cristo ofrece algo infinitamente más grande que eso. ¿Sabes a quién? A Él mismo. Él mismo se está ofreciendo. Jesús rompe estos moldes con una revelación personal. Porque no es o no se trata de lo que comes, de lo que haces, ni de lo que veas, sino de quién soy yo, les dice el Señor. Yo soy el pan. Si tú me tienes a mí, tú tienes todo. ¿Crees eso?
te podrían arrebatar todo lo que tú tienes. ¿Y será que seguiremos diciendo, lo tengo todo? No es tan sencillo, mis hermanos. No es tan sencillo. Tienes que enamorarte de Dios. Tienes que buscarlo apasionadamente a Él. Hermanos, el mundo nos ofrece miles de panes distintos. Miles de panes distintos. Pan de éxito, con 2 cucharadas de dinero. Pan amasado en placer, en religiones vacías, pero todos te dejan hambre. Somos como la multitud que seguía a Jesús por el pan equivocado, o como el rey Midas, que quería oro y perdió lo más esencial. Hoy Jesús se pone delante de nosotros y nos dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que mi hermano, llévate estas 2 cosas en tu corazón el día de hoy. Primero, deja de perseguir lo que nunca sacia. Deja de perseguir lo que nunca te va a saciar. Mira, mi hermano, la multitud corrió tras Jesús buscando pan. Como Midas buscó oro, pero lo que creían que era vida, se les escapaba entre las manos. Así somos cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, en los logros, en la religión, incluso en una relación, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Te calma un rato, pero luego vuelve el vacío. Cristo nos invita a soltar las migajas de este mundo y a venir al banquete eterno que solamente Él nos puede dar. Y segundo, descansa en Cristo tu pan de vida. Descansa en Cristo tu pan de vida. El hambre del alma no se sacia con méritos ni con señales. Se llena con una persona, con Jesús. El hambre del alma se llena y se sacia con una persona. Se llama Jesús de Nazaret. Quien viene a Él no tiene que vivir en la ansiedad de probar su valor, ni el desespero de buscar siempre algo más. Mi hermano, en Cristo ya tenemos el alimento que nunca se acaba y el agua que nunca se seca. Hoy puedes decir tú, mi hermano, y yo, tengo a Cristo. Y eso me basta. Mi hermano, esto no es sencillo. Porque nuestro corazón se ha acostumbrado a las cosas de este mundo, a recibir pequeñas migajas de cariño, pedazos de amor, esos escombros de valor, como que nos llenan y nos emocionan. Pero hay alguien que estuvo colgado en un madero, en una cruz áspera en medio del sol, con su cuerpo flagelado, por amor a ti y a mí, y lo despreciamos.
¿Sabes cómo se llama eso? Ignorancia, tontería. Que el Señor nos ayude a saciarnos de este pan de vida, que es Él, mis hermanos, a vivir por Él y para Él. Que todo lo que hagamos, mis hermanos, sea para darle la gloria a Él, la honra a Él. Que no seamos aquellos que vemos para atrás y vemos que hemos perdido el tiempo en cosas que no valieron la pena, que nuestros hijos han crecido y se han ido, y que no hemos hecho nada y que seguimos ahí mismo. No. Porque tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Porque Él es suficiente, su gracia es suficiente. Que el Señor nos ayude. Póngase sobre sus pies.